Toda la Biblia habla de matrimonio. Vamos a leer textos explícitos que nos habla sobre esta situación. Como le decía, le digo esto, hermanos, porque lamentablemente hay muchos matrimonios que están en diferentes congregaciones donde explícitamente me han dicho, eh, como yo sé que ellos viven en unión libre, yo les he señalado lo que dice la Biblia, pero ellos dicen, no, en mi pastor, en mi iglesia, nos han dicho que el amor lo vence todo y que ya el matrimonio es esa lealtad que nos tenemos entre nosotros dos. ¿Y dónde está escrito eso? Le digo en la Biblia. No, no, no está en la Biblia, pero ya es algo que los pastores o la dirección de mi iglesia lo dicen así, dicen ellos, ¿no? Entonces por eso es que ellos se permiten vivir una unión libre, que la Biblia lo llama fornicación. Es un pecado bastante gravísimo. Dice las Escrituras, huid de todo pecado, pero sobre todo de la fornicación. Ningún otro pecado, dice, es igual a él. Hoy vamos a quizás a desarrollar qué significa ese concepto, pero dentro de nuestro estudio lo que vamos a tocar siempre este tema, pero vamos a tocar un punto que se llama las cláusulas del matrimonio, ¿no? Dentro de este tema que vamos a tocar, después de analizar todavía estos textos sobre de que Dios no permite la unión libre, cuando ya toquemos ese punto, vamos a considerar a qué se refería Pablo con eso, donde dice que ningún otro pecado se compara al pecado de la fornicación. ¿Me entiende? Ese es un pecado que la Biblia considera el más grave de todos. Eh, Todos sabemos que todo pecado es pecado, ¿verdad? Que todo pecado es pecado, pero no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. ¿Me entiende? Por ejemplo, quizás hoy día se ha metido una mentirita, una mentira piadosa, por ahí dicen, ¿no? Pero eso no se compara a alguien se ha fornicado. ¿Me entiende? A alguien que ha fornicado no se compara a alguien que ha mentido. Pecado es pecado, pero no se compara. La consecuencia es diferente, pero el pecado es pecado. O sea, si la persona vive en la mentira, pecado es pecado y su pecado le lleva al infierno. Pero en esta tierra, la fornicación le lleva a consecuencias catastrofales, terribles, terribles. Eso vamos a analizar dentro de un rato, qué es la fornicación según la óptica bíblica, ¿no? La gravedad del caso. Ahora, vamos a seguir tocando los textos que demuestran que Dios no permite la unión libre, sino ordena al matrimonio. Vamos a seguir con 1 Corintios capítulo 7. Si puedes proyectar, hermano, solo la versión Reina Valera. Ah, mire, ven, nos han cambiado los asientos, ahora son más clase A, primera clase. Nos han cambiado de colegio. Ahora es privado, primero era estatal. 1 Corintios capítulo 7, versículo 32. Ok, 32 y 34 dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agrada al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ya habla sobre un sentido de diferencia. El verso 32 hace un contraste al verso 33, una diferencia abismal de los conceptos entre un soltero y un casado. La palabra soltero pues es alguien que no tiene un matrimonio o un vínculo matrimonial. Y la palabra casado es un vínculo matrimonial.
es un vínculo de pacto con otra persona y eso se considera estar casados. Por lo tanto, la Biblia no permite una opción de que se pueda considerar a juntarse relacionalmente en el acto sexual a dos personas que están solteros, sino que se considera solamente o se puede desarrollar el acto sexual cuando dos personas están casadas. ¿Ok? Cuando dos personas están casadas. Por eso dice el verso 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Distinción de términos, ¿verdad? Soltero es diferente a estar casado. Pues el casado no tiene ningún compromiso, pues hermano, con una mujer, perdón, el soltero no tiene ningún compromiso con una mujer o la soltera no tiene ningún compromiso con un hombre porque no está casado. Recién cuando contraen un pacto delante de las autoridades que Dios ha delegado, pues entonces ahí ya viene a tener una responsabilidad de preocuparse y de cuidar a su esposo o a su esposa. Pero antes de eso, la persona está soltera. Y si se juntan dos solteros, pues la Biblia no convalida eso. Ni siquiera el Estado o las gobernaciones a nivel mundial no permiten eso. En ningún lado están registrados como casados. Nadie los considera como casados porque no están casados. ¿Me entienden? En ningún lado los consideran casados. La unión libre no es considerado algo legal. No está permitido. ¿Se pueden juntar dos personas? Sí, pero los principios bíblicos no lo permiten y tampoco son reconocidos legalmente en cuanto a las autoridades terrenales. Ahora, verso 39, mire lo que dice. Verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriera, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Que esto es muy importante. Ya esto vamos a especificar porque este es uno de los textos que vamos a tocar también en nuestro estudio, ¿no? Pero aquí el punto que voy a tocar es esto, donde dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Y la palabra ley es una ordenanza, una constitución o un reglamento que viene a autorizar que dos personas puedan estar juntos. Y cuando dos personas están juntos, autorizados por la ley que Dios ha delegado, entonces, según la Biblia, eso ya no se, cuando ya llegan a tener relaciones sexuales, eso ya no se considera fornicación. Eso ya es un permiso para que las dos personas puedan tener relaciones sexuales. Ya estando casados, si uno de los dos quiere tener otra relación con otra persona, ya eso ya lo hemos visto la definición de eso que se llama adulterio. ¿Ok? Entonces no nos olvidemos de estos textos. Si ustedes desean pueden ver todo el contexto del capítulo 7 que es digamos, el contexto o todo el capítulo es estrictamente relacionado sobre este punto, de estar casado o de estar soltero. No permite otra tercera opción de juntarse sin estar casados. No existe en ninguna parte de la Biblia. Este es un punto que también nosotros tenemos que considerar muy estrictamente. 1 Corintios 7:39, bajo la perspectiva del tema que vamos a tocar. Puntos adicionales sobre esto, vamos a ver sobre este tema de que Dios no permite la unión libre o la convivencia sin estar casado. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 23.
Los alumnos hubieran disertado. Se han tirado la pera. Se han tirado la vaca. Ok. Esposos y esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Yo? Dios nunca va a tener una unión libre con una persona que no esté comprometido con Él. Jamás. Tanto es cierto, la igualanza que Dios le da a un matrimonio en cuanto a lo que es estar en el Señor es bastante relevante e importante considerar de que Dios pues jamás se va a relacionar con alguien que no está en Él. Entonces, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y habla de términos, pues, legales, como hemos visto, 1 Corintios 7:39, ¿no? Basados bajo una ley. Pues la casada, dice, está ligada al marido hasta que el marido se muera, ¿verdad? Está bajo la ley hasta que el marido se muera. Y no vaya a orar para que su marido se muera, ¿eh? como, como se ha escuchado oraciones. Yo he escuchado oraciones de personas que el Señor se la lleve y que mándale un rayo, porque quiero casarme otra vez, dicen, ¿no? Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo. ¿Pueden agrandarlo otra vez, hermano, por favor? Engrandarlo o engrandecerlo, perdón la expresión. Ok, verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí está ahí. Entonces, nosotros podemos ver y aplicar todos los aspectos y contextos bíblicos para defender la posición de la anulación a la unión libre, ¿no? O tener relaciones sexuales con una persona que no está casada. Porque la Biblia es muy clara cuando otorga ese derecho de tener relaciones sexuales solamente cuando hay un vínculo, un pacto matrimonial bajo las leyes autorizadas por Dios. Amén. Eso es lo que acabamos de ver. Capítulo 7 de 1 Corintios lo testifica muy intensamente eso. Ese es en cuanto a esta situación. Ahora lo que vamos a ver a continuación es lo que conlleva el matrimonio, ¿verdad? Lo que se realiza en el matrimonio, lo que vamos a considerar ahora. El matrimonio es para siempre, para toda la vida, hasta que la muerte los separe, o es solamente un
pacto o un compromiso solamente momentáneo. Eso es lo que vamos a considerar ahora, ¿no? O sea, mira a la persona que está a su lado y le tú, ¿qué crees tú? Porque aunque si usted no lo crea, esto también es un punto bastante controversial dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Hay, hay quienes creen, no, el matrimonio es solamente para un tiempo, hasta cuando pase esto, pase el otro. Hay quienes dicen, no, el matrimonio es para siempre y eso es lo que las cláusulas del matrimonio, ¿no? Lo que vamos a analizar ahora son los textos explícitos que nos hablan sobre estos puntos. Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12, la versión Valera, si lo puedes poner. Ok, levantándose de ahí, vino a la región de Judá y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si es lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Mire lo que dicen, ¿eh? El Señor le pregunta en el verso 3, ¿qué les mandó Moisés? O sea, ¿qué es lo que Moisés escribió de parte de Dios? Y ellos le dicen, ¿no? Mira, la verdad es que Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Versículo 5 dice, y respondiendo el Señor Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Ya? Entonces, la carta de divorcio tiene un motivo por el cual se escribió. Es por el endurecimiento del corazón o porque tienen un corazón malo, que eso es lo que quiere decir en otras traducciones. Versículo 6 dice, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Nunca se olvide de estos términos, sobre todo el verso 8. Las propiedades, digamos, expresivas en estas palabras van a ser conectivas en algunos versos que vamos a tocar más adelante. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ok? Escuche, escuche eso, el verso 9. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por lo tanto, las palabras explícitas sobre cómo se tiene que responder si alguien nos pregunta, ¿el matrimonio es temporal o es para siempre o es eterno? En el caso de los mormones, no eterno, ya son tres preguntas. Antes se preguntaba nomás, ¿el matrimonio es temporal o es para siempre? En el caso de los mormones ya va otra pregunta, ¿es eterno? ¿Verdad? Entonces, según Cristo, que es Dios, dice que el matrimonio es para siempre, para siempre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ok? O sea, acá hay dos conectividades, ¿no? De entendimiento. La parte A dice, por lo tanto, lo que Dios juntó. O sea, lo que Dios juntó es algo que Dios ha establecido para siempre. Pero hay la parte B donde dice, no lo separe el hombre. ¿Puede haber un intervento de una separación? Sí. ¿Causante quién es? El hombre. Pero Dios no acepta la separación porque Dios
ha unido a los dos hombres, al hombre y a la mujer, para que estén juntos para siempre. Vamos a ver Malaquías, capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículo del 13 al 16. Dice la palabra: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así no mirará más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Pacto se considera pues matrimonio o casamiento. Explícitamente es casamiento, que es diferente a la palabra matrimonio y que ya pues vamos a analizar su debido tiempo, ¿no? Casamiento, diferente a matrimonio. Por eso es que Pablo utiliza la palabra casamiento en lo que vimos 1 Corintios capítulo 7. Ok, acá dice que has sido desleal a tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y que cubre de iniquidad y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Vamos a verlo en la traducción Dios habla hoy, este texto, por favor. ¿Lo tienes solamente ese texto? La versión Dios habla hoy. Del versículo 13 vamos a ir, ¿ya? Otra vez. Versión Dios habla hoy, donde está la D, la H y la H. Dice, pero ustedes aún hacen más inmunda de lágrimas el altar del Señor y lloran con grandes lamentos porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. ¿Por qué? Y aún preguntan ustedes, ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo de que tú has fallado a la promesa que hiciste a la mujer con quien te casaste, ¿verdad? Con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. Sigue, por favor. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu y que qué requiere Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. Mire, el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia
de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Mira, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que detesta Dios? El divorcio. Aborrece el divorcio. Por eso dice Dios que lo que Dios ha unido no lo separe nadie. ¿Por qué? Porque Dios no ha creado al hombre y a la mujer y no les ha dado la bendición y no les ha hecho entrar en pacto para que estos lo disuelvan como se les da la gana o cuando se les da la gana. La falta de consideración a lo que dice la palabra de Dios por falta de conocimiento y por falta de tomar en serio la vida cristiana, el matrimonio o el divorcio dentro de las iglesias evangélicas siempre ha sido un desastre. Yo no estoy tocando puntos de la gente del mundo, hermano, porque ya usted sabe cómo va por ahí la cuestión. ¿Me entiende? Estamos hablando de que una de las causas catastrofales causas catastrofales que hay en los matrimonios dentro de las iglesias evangélicas es porque la mayoría de creyentes no conoce la Biblia. O sea, ni siquiera se imagina que existen estos textos. Ni siquiera sabe ni siquiera sabe qué cosa es el matrimonio. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice eso usted? ¿Por qué nadie sabe qué cosa es el matrimonio? Primero, vamos a comenzar por el primer problema. ¿Por qué la mayoría de gente que está dentro de una iglesia no conoce nada del matrimonio? Primera causa. Vamos a analizar 1 Corintios. Un momento. 1 Corintios capítulo 6 versículo 14, perdón, 2 Corintios capítulo 6 verso 14. Ok. Dice, no juntéis, en versión Biblia de las Américas, dice, no estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? La versión Dios habla hoy dice, hermano, solo ese texto. Apártese del mal, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Por qué? Dice, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Y este texto pues es significativo a varios aspectos. Y entre esos aspectos, pues Pablo argumenta todas estas cosas en base también a aspectos relacionales. Más que todo, estos son aspectos relacionales. ¿Por qué la mayoría de creyentes no sabe qué cosa es el matrimonio? Porque primero no sabe con quién tiene que casarse, ¿verdad?
no sabe con quién tiene que casarse. Hay personas que están dentro de una iglesia desde pequeño y cuando crecen se casan con el más carnal de la iglesia o se casan con el vecino del lado o se casan con el que aparentaba ser espiritual porque no tienen discernimiento, no observan, no miran la realidad, porque no entienden qué cosa es el matrimonio, no entienden. Y la Biblia dice, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Dice, o sea, ¿qué tiene que ver un creyente con un incrédulo? ¿Por qué se asocian? O sea, ¿por qué se juntan? ¿Por qué hacen un pacto? ¿Por qué te casas con uno que no cree? No, pero parecía, pero no cree. Que te hagas al tonto, que te haga a la persona que no miras, ese es otro discurso. Si tan solo el que está soltero entendiera que Dios aborrece el divorcio, tendría cuidado de con quién se va a juntar. ¿O no tendría cuidado? Claro que tendría cuidado. Porque si, escuche, porque si uno dice, ¿no? No, yo conozco la Biblia, que Dios lo que junta es para siempre y que Él detesta y odia el divorcio. Entonces yo no quiero fallar en mi matrimonio. Yo me voy a casar con alguien que es creyente, pero creyente. ¿Por qué te conviene casarte con un creyente? Porque tienen los mismos principios y van a enfrentar las dificultades de la misma manera. Porque el matrimonio es un reto tan desafiante que vas a tener que tener bien puesto los conceptos bíblicos para poder desarrollarlo. El matrimonio no es cualquier cosa. El matrimonio es un desafío terrible, terrible. Y si te casas con un incrédulo o una incrédula, sin saber su manera de vivir, pues te estás condenando prácticamente a vivir un matrimonio que va a terminar, las probabilidades que va a terminar en divorcio, porque se va a cometer todo tipo de avideces y de perversidades, deshonestidades. ¿Entiendes? Se va a cometer todo ese tipo de cosas. ¿Cómo vas a enfrentar los desafíos del matrimonio si no te casas con un cristiano sólido, estable y correcto? ¿Cómo vas a enfrentarlo? No vas a saber. Porque ¿cómo va con un incrédulo, con un carnal, con un cristiano carnal que se ha casado usted? ¿Cómo usted piensa que va a acceder a los principios bíblicos si lo que menos le interesa es lo que dice la Biblia? Que ni siquiera leer la Biblia le interesa hoy en día a esposos o a esposas. ¿Cómo cree usted que va a enfrentar? Porque en el matrimonio te van a venir desafíos, te van a venir situaciones difíciles, porque estamos casados dos personas imperfectos. Y cuando salen nuestras imperfecciones a la luz, y si estás casado con un incrédulo, ¿cómo crees que el incrédulo va a decir, amén, mi amor, amén, gloria a Dios, sí, hay que hacerlo así, como dice la Biblia? No, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es la luz, es tiniebla. Lo que busca es tiniebla, no luz. Mire lo que nos dice Pablo, el texto que leímos anteriormente, 1 Corintios 7:39. Si lo puede poner en la versión Valera, por favor. Versión Valera. Mire lo que dice, el verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive,
Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en quién, en el Señor. O sea, Pablo está diciendo, mira, ok, incluso si usted está casado bajo las normas bíblicas que Dios ha establecido, reconocidos legalmente, y si se llega a morir el marido o la mujer, usted queda libre de ese pacto, de esa ley. Y se puede casar con quien se le da la gana, dice Pablo. Basta que sea ¿qué? Que sea cristiano. Basta que sea cristiano. Pero como hay gente que está zampada dentro de una iglesia y que nunca le ha puesto atención a su vida espiritual, nunca se ha preparado, nunca ha estudiado la Biblia, nunca ha vivido como Dios manda, pues se casa con quien se le da la gana. Se casa con quien se le da la gana. Como no ha entendido qué es el matrimonio y las situaciones que se dan en el matrimonio y cómo voy a enfrentar ahora el matrimonio. Porque si por ahí alguien piensa, ay, me voy a casar, qué bendición, ay, mariposas en mi panza, ay, flores, chocolates, ay, pollo a la brasa, ay, qué bendición, ay, sí, sí, ¿me entiende? Voy a ser feliz, sí, sí. Va- Lo que usted tiene que leer es la Biblia. Lea la Biblia. 1 Corintios 7, contexto. Lea la Biblia antes de casarse. Mucha gente que está dentro de una iglesia que no lee la Biblia y se quiere casar. La peor desgracia. La peor desgracia. Los que quieren casarse tendrían que buscar en toda la Biblia qué es lo que la Biblia habla del matrimonio. Y van a encontrarse con Pablo y Pablo les va a hacer ver la realidad de lo que es el matrimonio. Si este mismo capítulo de 1 Corintios 7, desde el verso 1 hasta que termine todo el texto, lo leen en tres versiones. Primero, pues la Reina Valera, después la NTV, la TLA y la Dios habla hoy. Si lo leen en estas versiones se va a dar cuenta de la realidad del matrimonio, de lo que significa el matrimonio. Por eso es que Pablo va a llegar al consenso de decir, ¿no? Mírelo, escúcheme por favor lo que va a llegar a decir Pablo. Por favor le pido su atención. Pablo va a decir lo siguiente, mire. Como el matrimonio es esta situación, digo yo, no el Señor, dice Pablo. ¿Se recuerdan que dice ahí? O sea, Pablo dice, por lo que he visto y por mi experiencia, que también tengo el Espíritu de Dios, dice Pablo, bueno, dice, bueno sería no casarse, quedarse solo. Eso dice Pablo. Lo mejor que puede hacer el ser humano, dice Pablo, es que es quedarse solo. ¿Me entiende? Pero esto no lo da por mandamiento, porque después va a llegar a decir Pablo, ¿no? Esto no lo digo yo, sino lo manda el Señor, va a decir Pablo. Y ya lo que manda el Señor, ya manda el Señor, porque el Señor no manda a quedarse solo. Pero Pablo, inspirado por Dios, Pablo va a llegar a decir, en lo que yo he visto y vivido en los matrimonios, la realidad es esto. Por eso dice Pablo, mi consejo es que si quiere estar tranquilo y sin amargarse la vida, quédese solo. Eso es lo que dice Pablo, literalmente. Y si usted aconsejaría a un joven en estos días, yo creo que le diría lo mismo. Yo creo que le diría lo mismo.
¿Me entiende? Yo creo que usted le diría lo mismo. Hermano, Pablo entonces era un carnal. No, Pablo no era un carnal. Pablo era leal. Él está diciendo las cosas que pasan en el matrimonio. Y que si alguien se une a un yugo desigual que no es en el Señor, las dificultades que se presentan, pues eso es eso es literalmente, eso es una guerra mundial. Bueno, dice Pablo, ¿no? Si te quieres casar, cásate, cásate. Pero, ojo, cásate con alguien que es del Señor. No te cases con un carnal. Porque los jóvenes, las jóvenes, hermano, no sé. Ahí con el lechero, con el frutero, con el panadero, con el de la escuela, con el de trabajo, Es increíble. Es increíble. Los jóvenes, las mujeres como hombres de las iglesias, lo que menos les interesa es considerar qué cosa es escoger una pareja. Ay, basta que sea guapo, sepa hablar bonito, cariñoso, romántico. Cásate con Salserín, pues, ¿no? Si quieres de sol a sol, cásate con un salserín. Nosotros tenemos que ser realistas con las cosas, hermano. Lógicamente, la mayoría de estos jóvenes, pues, se mira, cuando tienen ese tipo de actitud, se mira que no son bíblicos, que no se dedican a su vida espiritual. No se dedican. Porque si dedicaran a su vida espiritual, tuvieran conciencia de lo que están haciendo. Pero por ahí, jóvenes que están zampados dentro de una iglesia, ya le han dado beso hasta el sapo, hermano, pensando que se va a convertir en príncipe. Hasta el sapo, hay quienes hasta se acuestan con quien sea. ¿Me entiendes? Y tú pues vas a terminar zampado en brazos de un endemoniado y que le va a hacer la vida cuadritos. Por eso digo que la mayoría de creyentes, hermano, que arruina su matrimonio es porque no sabe nada de la Biblia, no sabe nada, no sabe nada ni con quién se va a casar. Es vergonzoso ver hoy en día, que en realidad ha estado siempre este problema, es vergonzoso ver cuánta ignorancia bíblica hay en la mayoría de gente que inicia la vida cristiana, porque no se dedica, no se dedica. ¿Me entiendes? Es increíble, sinceramente es increíble. Lo que se busca hoy en día quizás es mucha superficialidad en las iglesias también. Y desesperado, no importa, se me pasa el tren, no importa. Con quien sea, con el Chavo del Ocho, a casarse. Con la Chilindrina, a casarse. Es increíble. Entonces Pablo dice, pues, bueno, el matrimonio es hasta la muerte, ¿no? Una vez que está muerto la persona y todavía usted quiere soportar más guerra, puede casarse, puede casarse. No ha aprendido, ¿verdad? No ha aprendido. ¿Quiere más guerra? Pues cásese. Pero tiene que ser en el Señor. O sea, va a haber guerra,
pero va a haber medicina. Pero si te casas con uno de un yugo desigual, pues no va a haber medicina, solo dolores, solo guayos, solo sufrimientos. ¿Entiendes? Y este es el problema. El problema de la humanidad. ¿Por qué hay tanto divorcio, hermano? ¿Por qué hay tanto divorcio, tanta separación? Justamente por eso, porque a la humanidad le interesa un pepino las cosas de Dios. ¿Y por qué los cristianos están igual que los mundanos? Porque le interesa nada las cosas de Dios. Esa es la realidad. Jóvenes bíblicos hoy no existen, jóvenes de ayuno y oración casi no existen. Por eso es que van a llegar a formar su matrimonio con yugos desigual. Bueno, no diga que usted no escucha esta predicación, porque menos mal que lo están grabando. Espero. Ahora, es, entendiendo que el matrimonio es para siempre, o sea, me voy a soportar a una persona para siempre. Entonces tengo que asegurarme que esté en el Señor, porque me lo voy a tener que aguantar hasta la muerte. Santo cielo, ¿verdad? Hasta la muerte me lo voy a aguantar. Y por eso es que hay gente, hermano, gente que no es cristiana, que se vanta a tener su religión sin conocer nada de Dios y hacen lo que se les da la gana. Y después están sufriendo las consecuencias y diciendo, ¿por qué me va así en la vida? ¿Se recuerdan que hay un proverbio donde dice, el necio escoge su camino y le va mal y después se queja contra Dios? Y así es. Dice, ese desgraciado o esa desgraciada, ay, y que ya no, y que aquí, eres tú quien escogiste a esa persona. ¿No te interesó de Dios? ¿No te importó de Dios? ¿No buscaste a Dios? Hermano, ¿y entonces por qué Dios abomina y aborrece el divorcio? Ah, aquí es donde viene lo delicado. Ya no, no vaya a pensar que se trata solamente de usted. Aquí es donde viene el punto delicado. En Malaquías, vamos a volver a nuestro libro, por favor. Malaquías capítulo 2. Mire esto, hermano, ¿eh? Yo creo que esto, el que está soltero o el que está casado y tiene hijos y no ordena su vida, uf, ay, ay, ay. Sigue por favor el otro verso que voy a considerar. Eh, Otra vez, el otro texto. Ok. Dice, mira lo que dice en la versión Dios habla hoy. Tome atención. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? ¿Por qué Dios detesta el divorcio? ¿Por qué Dios detesta el divorcio? Porque, hermanos, el divorcio consagra a los hijos a una desgracia. El divorcio no permite levantar hijos sanos, estables. El divorcio no permite formar hijos con una mente limpia, sana, saludable. Por eso es que la humanidad está así, pues ¿quién? ¿Quién espera en el Señor para casarse? ¿Quién?
¿Por qué cree que de generación en generación es solo los hijos torcidos, perdidos, complicados, de mal en peor? ¿Por qué? Porque ¿quién toma en cuenta las cosas de Dios? ¿Por qué Dios constituyó el matrimonio? Para que tuvieran, no, reproduzcanse. Pero esa reproducción en unión en el matrimonio tiene que ser tan sólido en el Señor, tan fuerte en el Señor, para que formen hijos consagrados. Ah, pero hoy tenemos una desgracia de generación en generación. Ay, claro, pues. Todo el mundo se divorcia porque, Dios santo, hermano, se mira ciertas cosas en los matrimonios, puños, pistolas, cuchillos, patadas, borrachera, droga, traición, adulterio, todo eso se mira, lógicamente hay divorcio en cantidades, porque pues esa persona se ha casado sin considerar lo que dicen las normas de Dios, hace lo que se le da la gana, tienen hijos y para hijos, ¿para qué? Para hacerlos una desgracia. Así que dile a la persona que está a tu lado, el matrimonio no se trata solo de nosotros dos. El matrimonio se trata de nosotros tres o cuatro o cinco o seis. No sé cuántos hijos usted va a tener. Por eso es que Dios detesta el matrimonio. Perdón, el divorcio. Por eso es que Dios detesta el divorcio. Abomina el divorcio. Porque nadie se casa pensando, pues, hermano, que el matrimonio tiene que tener una estabilidad emocional, una mente sana, un corazón limpio para criar hijos saludables, no hijos traumados, perdidos, amargados, resentidos, materialistas, superficiales. Eso no, eso no es el matrimonio. El matrimonio tiene cláusulas. Tiene cláusulas y es eso lo que ignoramos rotundamente. Ignoramos las cláusulas a la que nos conlleva el matrimonio. Que lamentablemente casi nadie hace caso a eso, hermano. Que casi nadie toman en poco el matrimonio. Ay, ¿por qué te metí? Ay, porque no sé, no sé, me regaló una caja de chocolate. No sé, me trajo un ramo de flores. No sé qué le vi semejante feo, pero me enamoré. ¿Y por qué te...? No sé, no, la verdad no sé. No sé. Si hasta cuando lo miraba me salía bilis por la boca, pero me casé. Me casé. No sé. Y la desgracia que hacen con los hijos. Que no le interesa. ¿Qué cree que piensan en eso? Piensan. Todavía se la creen esa, ¿verdad? Se la creen esa, ese poema. Ay, mi amor, es que yo quiero formar familia contigo. Y yo quiero tener mis hijos con la mujer de mis sueños. Ay, sí, sí, papi, sí, sí. Y pues una desgracia, una desgracia. ¿Cómo va a durar los matrimonios si se casan sin tomar en cuenta a Dios, pues hermano? ¿O cómo puede haber un matrimonio sano si no se toma en cuenta a Dios?
que sí hay matrimonios que siguen juntos, pero es una desgracia. Si no se toma en cuenta a Dios y no se vive de acuerdo a los principios de Dios, tal matrimonio, aunque si está junto, es una desgracia. Los hijos, una desgracia. Y esto va de generación en generación, desgraciadamente, de generación en generación. Porque lo que están enseñando a sus hijos, ¿qué cosa es? Que eso es normal. Normal todas las aberraciones que miran en casa. Normal. Quizás por ahí alguien va a decir, no, 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 yo no voy a ser igual que mis padres. O sea, si estás en Cristo, no vas a hacer las aberraciones de tus padres. Si estás en Cristo. Si estás fuera de Cristo, desgraciadamente estás condenado a vivir una vida de torpe. Desgraciadamente. Por eso es que Dios abomina ¿qué? Abomina el divorcio. Y hay que tener mucho cuidado, porque no se trata ahora solamente de nosotros. Ay, es que yo me casé para ser feliz. Sí, infeliz vas a ser. Porque nadie se tiene que casar para que le hagan feliz. El cristiano, la persona que está en Cristo, es feliz. Por eso es que Pablo dice, no, basta que sea en el Señor, porque si usted se casa con alguien que es en el Señor, que está en el Señor, que camina en el Señor, esa persona es completa. Y si te casas con una persona completa, lo tiene todo, porque al tener a Cristo lo tiene todo. Pero si te casas con un... eh, No, les estaba diciendo, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que considerar es que cuando una persona se vaya a casar, hay que aconsejar literalmente, sobre todo mostrar, si tenemos hijos, demostrarles que nuestro matrimonio es en el Señor, porque si no lo estamos condenando. Estamos desgraciando la vida de los hijos. Ahora, nadie toma en cuenta el gran porcentaje de la humanidad, pues no, no. Por eso es que el mal va de mal en peor, ¿vio? Por eso es que él va más de mal en peor. Cada vez, cada vez peor. Ahora mire, hermano, entonces el divorcio no es permitido, no es permitido. Eh, ¿Abomina a Dios el divorcio? Abomina a Dios el divorcio. Las causas, ya lo dijimos. Pero ¿se da el divorcio? Sí se da. Sí se da. ¿Es el plan de Dios? No. Pero sí se da. Ahora vamos a analizar. Vamos a analizar cuando el Señor Jesús, ¿cómo considera esta situación del divorcio? ¿Cuándo se da? Mateo capítulo 19 es el mismo contexto de lo que leímos de Marcos. Mateo capítulo 19 del verso 1 al verso 10. Vamos a leer en estas 5 traducciones. En estas 5 traducciones vamos a leerlo, por favor. Sobre todo hay uno o dos textos que lo vamos a analizar más a profundo. Dice, y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Sigue, por favor. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo el Señor Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que Dios los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Recalcando, ¿verdad? Que el matrimonio es solamente ¿qué? Varón y hembra. Énfasis añadido, ¿verdad? Versículo 5 dice, y añadió
por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Sigue, por favor, hermano. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Ahí lo más, hermano. El verso 9 es el que vamos a tocar en todas estas traducciones. Mire lo que dice, ellos le preguntan, ¿verdad? ¿Es lícito, o sea, es darle carta de divorcio a la mujer y sacarla de la casa por cualquier cosa? Y le dijeron, ¿qué dice Moisés? Ellos le dijeron, no, Moisés dice que sí. ¿Y por qué? El Señor Jesús le dice, ¿verdad? Por la dureza de vuestros corazones. En el verso 9 utiliza el Señor Jesús un término muy peculiar que en la versión Valera utiliza el término fornicación, pero estas versiones utilizan los términos a la que alega la palabra fornicación, porque como yo les decía la semana pasada, la palabra fornicación tiene una extensidad de conceptos. La semana pasada la consideramos en el concepto de que la fornicación va implicada, de acuerdo al contexto, en el contexto que tocamos la semana pasada, era para atestiguar y verificar que dos personas que no tienen el pacto, el yugo matrimonial, bajo la ley, bajo los principios establecidos por Dios, entonces al juntarse íntimamente en relaciones sexuales, eso se considera fornicación. Bajo ese principio lo hemos visto, pero no es solamente la palabra porneia, no es solamente implícita solamente sobre ese sentido, sino que es explícita sobre muchos otros conceptos. Y uno de los conceptos a los cuales se le atribuye y se le tiene que considerar es de acuerdo al contexto. En este contexto le están hablando sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Y él en la Reina Valera utiliza la palabra porneia, que es fornicación. Pero estas traducciones ya lo desarrollan a lo que quiere decir la palabra porneia en su extensión. Por eso es que acá dice, salvo por infidelidad. La palabra infidelidad es adulterio. Es adulterio. Tener una relación extraconyugal, extramatrimonial. Salvo. ¿Qué quiere decir? Que hay una causa. TLA, mire. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen serán castigados por ser infieles en el matrimonio. ¿Ya? ¿Puede bajarlo, por favor, hermano, otra vez? Le voy a volver a leer. Le pido que ponga mucha atención porque lo que estamos tocando son temas muy controversiales en iglesias de sanas doctrinas, hermano, ¿eh? Entonces son temas muy controversiales. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, acá ya va agrandando el panorama de lo que significa la palabra porneia o fornicación en la Reina Valera. Primero nos dice infidelidad, relación extramatrimonial. Acá nos dice cometido ningún pecado sexual. Eso es lo que vamos a ver. O sea, ¿a qué se está refiriendo con esto el Señor?
La NBI dice, les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Hay una causa o hay una excepción entonces que se pueda dar. El, 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 la anulación o el quebrantamiento. La palabra exacta es quebrantamiento de pacto. Esto es lo que se utiliza en el concepto bíblico. La versión Dios habla hoy dice, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser, mire, a no ser en el caso de una unión ilegal, y aquí ya es profundo, este punto ya es profundo. Esta de terminología que utiliza la Dios habla hoy es a lo que nos va a llevar a entender a lo que significa la palabra porneia en este versículo 9 del capítulo 19 de Mateo. A una unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Versión NTV dice, y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Hay una causa, hay una excepción, se puede dar el matrimonio, el divorcio, desgraciadamente sí. ¿Por qué? ¿O bajo qué paradigma? ¿Bajo qué situaciones? La versión Dios habla hoy lo dice de una manera muy implícita y la TLA dice ningún pecado sexual y la Dios habla hoy dice lo voy a volver a leer. Les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en caso de una unión ilegal. ¿Qué es una unión ilegal a la que se está refiriendo ahí el Señor? ¿No? O sea que hay constataciones bíblicas e históricas a la que se refiere que si usted se ha casado con una persona y le sale una sorpresa en el matrimonio, ¿verdad? Le sale una sorpresa de que no era Juan el que se casó, sino Juana. De que no era Fabiola con la que se casó, sino Fabián. Este tipo de cosas, hermanos, era muy común de estas prácticas indecentes, perversas que cometían, pero se casaban. Se casaban. Le salían sorpresas. Sorpresas al punto de que podía tu pareja querer tener relaciones sexuales con otras personas más en tu misma cama. O querer tener un animal mientras ustedes están haciendo sexo. O utilizar porquerías mientras están haciendo relaciones sexuales. Por eso dice unión ilegal, pecado sexual. Ya no utiliza la palabra fornicación ahí, porque la palabra fornicación, en cuanto al contexto de lo que analizamos la semana pasada, cabe cabalmente en lo que analizamos, pero esa palabra es muy extensa, la palabra porneia es muy extensa. Que o sea que puede haber matrimonio, que usted se ha casado y que la persona, ese varón, le guste a otros varones. O que a su esposa le guste otras mujeres. O que tenga cierto tipo de inclinación perverso dentro del área sexual.
Por eso dice el Señor, salvo, excepto. Claro, pues hermanos, porque lo que se trata es formar una dinastía, una generación de hijos consagrados al Señor. Imagínense que los hijos crezcan en medio de estos asquerosos, sucios, depravados, degenerados. Ahora entiende por qué. La Biblia es interesante y es precisa. Porque no se trata solo de casarse. Se trata de saber con quién te estás casando. Y que si usted tiene a alguien que está alejado de Dios, lo que más maneja su mentalidad y su estilo de vida es la perversión. Por más que esté dentro de una iglesia, si no tiene una vida devocional consagrada a Dios de verdad, ni lo mire. Ni lo mire. ¿Por qué? Porque vas a tener cierto tipo de sorpresas. Dice, hermano, usted ha visto como que ha visto, no sé qué hará visto usted, pastor. No, yo le estoy explicando lo que significa la palabra porneia en el contexto. Y que este tipo de cosas se ha dado siempre en el pueblo de Dios. Tantas asquerosidades dentro del matrimonio. Por eso es que el Señor dice, salvo, excepto. Porque lo que cuida, ¿qué es? Las generaciones, hermano. Las generaciones. No se trata solo de nosotros. Se trata de las generaciones. ¿Qué clase de hijos vas a desarrollarlo? Por eso todo inicia desde el principio, ¿no? No te unas con yugo desigual. Y si te quieres casar, cásate a alguien que esté en el Señor. En el Señor. Ojo con esas cosas porque estos son cláusulas del matrimonio propio debido de muerte, de condenación o de salvación. Que hay que tener mucho cuidado, hermano. Por eso es que Dios, dice la Biblia, que Dios abomina ¿qué? Que Dios abomina, aborrece el divorcio, al punto que Dios decidió destruir la tierra. Porque toda la humanidad se había corrompido y no había nadie que haga lo bueno, dice. O sea, todas las generaciones, lo último que le interesó es con quién se iba a casar. Todas las generaciones. Todas las generaciones. Y Dios decidió destruir. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos la humanidad iba a ser como en la humanidad en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Eso qué quiere decir, pastor? ¿Qué quiere decir? Que los cristianos cada vez van a ser más carnales y van a desarrollar hijos cada vez más carnales. Eso es. Por eso es que la maldad va a crecer peor todavía. Porque los que tendrían que preservar hijos consagrados están destruyéndolos. Ya no nos comprendemos, ya, mira, ¿sabes qué? Ya no sé qué, no eres para mí, no soy para ti. Eso lo hubieras pensado antes de casarte, Dios santo.
Ay, ahora, qué golpe por acá, insulto por allá y los hijos creciendo traumados por ahí. ¿Me entiende? Entonces, salvo por ese tipo de cosas. ¿Vio? ¿Por qué? ¿Por qué es tan delicado esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fuerte el aspecto sexual? La palabra porneia. ¿Por qué? Ah, ahora lo vamos a ver. Primero de Corintios capítulo 6. ¿Se recuerdan que dijimos que no hay pecado más terrible que el pecado de porneia? ¿Sí o no? ¿Se recuerdan ahora? Ahora entendemos, ¿verdad? Ahora entendemos por qué no hay pecado más terrible que porneia. Ah, vamos a ver. Esto es terrible. Amárrense los cinturones ahí en su silla de escuela, porque esto lo que vamos a ver es uf, terrible. Primero de Corintios capítulo 6 versículo 15, hermano. Pere. Poquito 14, por favor. Ok, dice, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Versículo 15. Dice, ¿no sabéis no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomará acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis, escuche esto, que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. ¡Wow! Que no es que solo el matrimonio te hace ser una sola carne. Claro, el matrimonio te hace ser una sola carne. Pero cuando hay porneia, cuando hay adulterio, porneia, dice las escrituras, hermano, que cuando usted saca el pie de la casa y se aventura, ¿verdad? Se aventura. Vamos a ver en las otras versiones para explicarle lo que nos dice la versión Biblia de las Américas. Mire, pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella. Así dice la Biblia, los dos serán una sola persona. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta se hacen los dos un solo cuerpo? Pues las escrituras dice, los dos serán como una sola persona. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, pues las escrituras dicen, los dos se convertirán en una sola carne. Ahora, ¿por qué el adulterio, porneia, da opción al divorcio? ¿Por qué? Porque la persona que llega a traicionar, a engañar con otra persona, sea el hombre con una mujer o la esposa con otro hombre, ¿se está uniendo a quién? A una perdida o a un perdido que la Biblia lo califica prostituta. Porque te estás metiendo con alguien que no tienes un pacto,
Y alguien que no tiene un pacto, violenteando tu pacto, la Biblia lo califica a esa persona prostituta. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces se puede dar el divorcio en el adulterio? ¿Por qué? Porque estás quebrantando el pacto y te estás uniendo a otra persona, pero en una perversidad. Mire, ve, no sé si se me mira, no se me mira, no se me mira. Pero es como un triángulo, ¿verdad? Es como un triángulo. Y que vamos a ponerle tres. Ojo con eso, le voy a leer del verso 15 y el verso 16. Tome mucha atención en lo que le voy a enseñar a continuación. Verso 15, hermano, por favor. Si puede dibujar un triángulo grande, por favor. Con tres redondos en cada esquina. Dice, versión TLA. Ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta. La versión NTV, mira lo que dice, no se dan cuenta de que sus cuerpos son en realidad son miembros de Cristo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Qué está diciendo con esto Pablo? Que si usted que está casado, ¿verdad? Porque recordemos que el Señor está diciendo, ¿no? Salvo a causa, por excepción de esto, ¿verdad? Porneia, adulterio, fornicación, ¿verdad? Él está diciendo eso. Esa cosa puede anular ¿qué? El matrimonio. Eso puede anular el matrimonio. ¿Por qué puede anular eso el matrimonio? Porque eso, hermano, destroza los vínculos que los unían. Mire, acá tengo un triángulo. ¿Se me mira? Acá tengo un triángulo. Voy a poner Dios, mujer, varón. Ok, mire. Versículo 15. Dice, varón, usted está unido a Cristo, ¿verdad? Usted, varón, está unido a Cristo. El varón que está unido a Cristo y que se atreve a hacer porneia, esta unión desaparece. ¿Por qué? Porque se ha unido ¿a quién? Al pecado. Y Dios con el pecado no se relaciona. Usted aquí ha desarrollado otro lazo. Ahora, al cometer eso, te desunes de tu relación con Dios, o mejor dicho, Dios no tiene nada que ver contigo. Y en tu relación con tu esposa, ¿qué causa la porneia? Salvo por fornicación, por porneia, por adulterio. ¿Qué causa? Rotura. Rotura. Y ya no estás unido a tu esposa, sino que estás unido ¿a quién? A una prostituta. O a un prostituto, a quien usted se ha unido.
¿Vio? Y así, en su relación de Dios con la mujer o la mujer con Dios, así. Se rompe. ¿Qué se rompe? Los pactos. Tu pacto con Dios, versículo 15. Tu pacto con la mujer, versículo 16. ¿Qué hace la pornella? ¿Qué hace el adulterio? ¿Qué hace esas relaciones ilícitas? Destruye. ¿Qué cosa destruye? Los pactos, las relaciones. Oh. Ah, hermano, entonces estoy frito. No solo está frito, porque usted no se da cuenta el gran mal que produce el adulterio en el matrimonio para los hijos. Usted no se da cuenta. Ahora entendemos por qué por qué Pablo, inspirado por Dios, escribe, dice, ningún pecado es igual a la pornella. Ninguno. Ninguno. La pornella te pudre tus relaciones. Ah, pero Cristo dijo, hermano, que salvo por motivo de fornicación, o sea, de adulterio, me puedo separar. Claro, pero no es que Dios quiere eso, sino le estamos dando, ¿por qué? ¿Por qué dice el Señor salvo por eso? Porque eso es algo tan, pero tan corrosivo que destruye relaciones. ¿Te se imagina el gran mal que causa a los hijos cuando hay eso? ¿Te se imagina eso? Hermano, puede haber restauración y todo ese tipo de cosas cuando hay eso. Salvo, dijo Jesús, ¿verdad? Eso destruye relaciones. Las decisiones tiene que tomar usted. Pero hay mujeres y hay hombres que están con personas tan pérfidos, tan asquerosos, que vez tras vez hacen ese tipo de asquerosidades. Y increíble es que hay mujeres o hay hombres que permiten eso y no ven la gravedad del caso que están causando en la mente de sus hijos. Ahora entiende qué tan terrible es no leer la Biblia, no consagrarse a Dios desde que Dios nos llama. Ahora entiende. Casarse por casar, ay, ay, ya me quemo, quiero acostarme, sí. Puede hacer lo que se da la gana, pero un día le vamos a dar cuentas a Dios. Le vamos a dar cuentas a Dios. Y los que somos padres no solamente le va a dar cuenta por ti, sino por tu matrimonio y por tus hijos.